Marcos 4, versículo 33 y 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Mi estudio lleva como título Árboles que hablan. En la pluralidad estilística de la Biblia hay una amplia gama de estilos para transmitir el mensaje divino. Y algunos de estos estilos tienen como cometido ocultar una verdad, mientras que a la par revelan la misma verdad a un grupo escogido. En otras palabras, el estilo usado en la Biblia esclarece y al mismo tiempo entenebrece la mente de los oyentes. Por citar uno de los modos estilísticos de los diferentes que encontramos en la Biblia, menciono dos: las fábulas y las parábolas. Repitan, fábulas y parábolas. La fábula, aunque es poco usada en la Biblia, porque encontramos solo algunas, es un hecho o una circunstancia que se expone en forma de narración. Y en dicha narración, las cosas como los animales personifican o son personificados. Y a través de estos es que se da la moraleja. Por citar un ejemplo de una fábula secular, porque nos ayudaría mucho recordar en la infancia cuando escuchamos aquellas fábulas seculares. Tenemos de las más famosas La liebre y la tortuga. ¿Cuántos recuerdan esta fábula? Ahí podemos ver en esta fábula cómo es que hay una moraleja y la narrativa es descrita y es usada para transmitir un mensaje, pero personificando o usando animales o cosas personificados para poder transmitir la moraleja. Si ustedes recuerdan ahí, la enseñanza que nos da la fábula es cómo aquellos que tienen un talento o una capacidad no deben de menospreciar a los que son inferiores. También tenemos en esta narrativa o en estas narrativas la fábula de la cigarra y la hormiga, que por cierto es una moraleja bíblica, porque en esa fábula se habla de lo importante que es trabajar en el tiempo debido y ser una persona precavida. Todas estas fábulas que son de Isopo, un personaje aunque se cree que es legendario, bueno, han hecho historia hasta nuestros días y se distinguen o entran en la categoría como fábulas porque la narrativa transmite su mensaje donde cosas y animales están siendo o están personificando. La parábola es una alegoría presentada en forma de narración, pero la parábola es relatada con hechos reales y posibles. Siempre con la intención de declarar, siempre con la intención de transmitir una o varias verdades. Y la parábola, en diferencia a la fábula, no usa personajes míticos, sino usa hechos reales y posibles para poder transmitir su moraleja. Entre las parábolas seculares famosas que tenemos la del pastorcito y el lobo. ¿Cuántos la conocen? Algunos la conocen como Pedro y el lobo. En esa parábola se habla de los mentirosos que después de practicar continuamente la mentira, ya cuando dicen la verdad, cuesta trabajo creerles. Hasta todavía los cristianos nos alcanzan esas parábolas del mundo, ¿verdad? Que en ocasiones yo como pastor trato estos asuntos de hermanos que
han caminado por largo tiempo mal, aunque la parábola del pastorcito y el lobo se enfoca a los mentirosos, bueno, la podemos aplicar en múltiples cosas. Llega un momento en que uno ha caminado torcido tanto tiempo que el día que nos enderezamos, ya nadie nos cree. Y todavía se enoja Pedrito, ¿verdad? Tomando al personaje de la parábola. Oye, pero es que esta vez sí estoy hablando la verdad. Pues sí, pero ya después de tanto tiempo que lo has hecho mal, nos cuesta trabajo creerte. Pero si comparamos esta parábola del pastorcito y el lobo con la fábula de la hormiga y la cigarra, nos damos cuenta que la diferencia son los personajes. En uno hay personajes que, en este caso, los elementos usados en la narrativa de la fábula son personajes míticos que están personificando para transmitir su mensaje, mientras que en la parábola se están usando sucesos reales, hechos reales y posibles que están transmitiendo el mensaje. Ambas, tanto la fábula como la parábola, tienen algo en común. Las dos contienen elementos que son simbólicos. Aunque unos son reales y los otros son míticos, ambos tienen elementos simbólicos y cada elemento en ambas están siendo usados para representar una verdad. Por tanto, tanto la parábola como la fábula solo es posible interpretarla correctamente si conocemos el significado del símbolo o si entendemos lo que se está simbolizando. Aunque una tenga hechos reales, tiene símbolos, y aunque la otra tenga personajes míticos, tiene símbolos. Y dichos símbolos están representando a alguien o a algo. Esa es la característica que las une. Y la importancia sería entender el símbolo o el significado del símbolo para comprender la moraleja. Volviendo al punto de la fábula, ¿a quién representa la liebre? A esos presumidos que les gusta humillar a los más débiles, aquellos que creen que se les facilita todo y luego ven a los otros hacia abajo. ¿Y a quién representa la tortuga? A ti y a mí. La cigarra representa a aquellos que no se previenen. ¿Cuántos conocen esta fábula bien de la cigarra y la hormiga? 2, 3 manos. La fábula cuenta, como empieza toda fábula, érase una vez una cigarra que le gustaba tocar el instrumento y se la pasaba cantando en el bosque. Iba de aquí para allá con su violín y cantaba y disfrutaba la vida. Mientras veía a las hormigas trabajar y trabajar y trabajar, mandó llamar a una de ellas y le dijo: ¿por qué te la pasas trabajando? Disfruta la vida, la Biblia dice que Dios proveerá. Y la hormiga le dijo a la cigarra: pero es que viene el invierno y tenemos que prepararnos, hay que almacenar comida. Dijo: no desperdicies tu tiempo, disfruta la vida, y seguía gozándola. Y llegado el invierno, se acabó el alimento, las hormigas almacenaron provisiones y la cigarra estaba muriendo de hambre, vagando de un lado a otro buscando una hoja con que alimentarse. Así es que llega al hormiguero, se asoma y hay una tremenda fiesta ahí en el hormiguero. Y tocó para que le abrieran. Las hormiguitas lo dejaron pasar a la cigarra, lo cobijaron porque se estaba muriendo de frío, le dieron de comer y pedía ella una oportunidad a las hormigas. Denme una oportunidad. Y una de ellas, la reina hormiga, dijo: aquí solo se alimentan los que trabajaron. Esa es la moraleja. Que hay gente que no ahorra, no se previene para el futuro y luego quiere vivir de otros. Y pues eso es bíblico. Proverbios 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, como no teniendo capitán ni señor, prepara su alimento en el verano. ¿Alaban a Dios? Entonces, probablemente Esopo se inspiró de ahí para su fábula. Muy bien, ya entendiendo esto,
En las fábulas como en las parábolas bíblicas, los símbolos más usados, los que con más frecuencia encontramos, tanto en parábolas como en fábulas, son los árboles. Son de los que más va a encontrar usted en toda la Biblia. Dios diseñó los árboles con características que podrían traernos en el futuro un mensaje espiritual para su iglesia. Los árboles, en ellos encontramos características que nos van a transmitir un mensaje en su fruto, su provisión, su savia, su fortaleza, su propósito. Cuando analizamos todas estas características de los árboles, hay un mensaje espiritual para nosotros. Y la Biblia, a lo largo de sus 66 libros, tiene esta simbología de árboles. Encontramos desde Génesis 1, en el inicio, en Génesis capítulo 2, el árbol de la vida. Y la Biblia termina en Apocalipsis, capítulo 22, con el árbol de la vida. Iba a encontrar en los libros proféticos árboles, en los evangelios árboles, en las cartas de los apóstoles árboles. Los árboles son los símbolos más frecuentes en fábulas como en parábolas. ¿Alaban a Dios? Yo quiero extraer de la Biblia para ustedes la enseñanza de dos fábulas bíblicas y de dos parábolas bíblicas, donde veremos a los árboles transmitiéndonos un mensaje espiritual a la iglesia del Señor. Vamos a tomar de las fábulas dos, la fábula de El reinado de la zarza y la fábula del cardillo del Líbano. Estas dos fábulas son poco conocidas para los pocos lectores de la Biblia o los lectores con tan pobre ritmo de lectura que de vez en cuando entran, leen un pasaje pero no ha leído la Biblia completa. Si usted es un buen lector, estoy seguro que ubica estas dos fábulas: el reinado de la zarza, el cardillo del Líbano. Muy bien, vamos a comenzar con la fábula de El reinado de la zarza. Nos vamos hasta Jueces capítulo 9 y la iglesia le da la gloria a Cristo. No vamos a leer todo el capítulo porque sería muy tardado. Vamos a extraer concretamente la fábula, es lo que nos interesa leer. ¿Qué fábula vamos a leer? El reinado de la zarza. Jueces 9, comenzamos con el verso 7 y vamos a leer hasta el 15. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Hasta ahí la escritura. Si ustedes han leído este pasaje, o si lo leen en casa, encontrarán que no hay un significado de esta fábula. No se da una explicación.
esto significa esto se interpreta de esta manera. Sin embargo, ¿cómo podremos hacerle para interpretar esta fábula? Nada más es conocer el significado del símbolo. Y así como sabemos que una liebre en la fábula de la liebre y la tortuga es rápida, es veloz, y la tortuga incluso en nuestro lenguaje coloquial, en la jerga de la sociedad se usa para representar a alguien lento. Dice, muévele tortuga. Uno dice, este es bien tortuga, bien lento. Entonces cada elemento que está personificando algo, ahí tiene un significado especial. Bien, en Israel estos árboles eran conocidísimos para ellos, porque estos árboles estaban vinculados con su trabajo, con su alimentación, con su religión, con su comercio. Entonces entendían perfectamente el significado de estos 3 árboles que se citan aquí. Se citan 3 árboles en la fábula. Se cita el olivo, se cita la higuera y se cita la vid. Los 3 usados comúnmente en la vida diaria del judío. Así es que Jotam quiere transmitirles una moraleja a los hombres de Siquem. Jotam es hijo de Jerobbaal, mejor conocido como Gedeón. Gedeón se le da ese sobrenombre de Jerobbaal por causa de que él derribó el altar de Baal en sus días. Entonces, Gedeón, que es uno de los caudillos más famosos y más respetados en Israel, cuando muere, procrea, o antes de su muerte, procreó muchos hijos y dejó 71 hijos. 71 hijos. Entre ellos estaba Abimelec. Pero sucede que Abimelec era hijo de Jerobbaal por una aventura que él tuvo con su criada. Así es que cuando Abimelec se da cuenta que muere su padre y el reino se queda sin líder, quiere controlar el reino, pero ¿cómo puede hacerlo si solo tiene 70 contrincantes para liderear a la nación? Así es que se le ocurre a Abimelec asesinar a sus 70 medio hermanos. Pero logra huir Jotam, el menor de ellos. Abimelec, como tenía mucha labia, mucho convencimiento, logra embabucar a la ciudad completa de Siquem. Y Siquem, la ciudad, los hombres de Siquem, le ayudan a Abimelec a matar a estos hombres en una roca. Cuando esto sucede, Jotam aparece a lo lejos, se para en el monte Gerizim, y desde ahí les grita, una vez que han asesinado a sus medios hermanos, les grita esta fábula. En una ocasión los árboles buscaban rey y fueron con el olivo. El olivo era la planta que le daba a la nación de Israel el aceite. Una planta muy importante. No era cualquier clase de planta. Así es que fueron con el olivo y dijeron, gobierna sobre nosotros. Pero alguien tan importante no iba a querer gobernar sobre los de Siquem. Así es que los de Siquem buscaron rey en otra persona. Y la fábula continúa. Ahora fueron los árboles y le dijeron a la higuera, un fruto también que se usaba incluso para tratamientos medicinales en Israel. Usted recuerda por ahí que, no recuerdo si fue Usías o Ezequías quien fue sanado por una masa de higos. Entonces, fueron los árboles, le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros, y dijeron, he de dejar mi fruto, así como dijo el olivo, he de dejar mi aceite, que alegra a Dios y a los hombres. Porque el aceite alegraba a Dios, ¿en dónde? En el tabernáculo, se usaba para el ungimiento.
Alegraba a los hombres porque el aceite se usaba en aquel tiempo como hoy en día usamos lo que es la crema, el perfume. El aceite se usaba para perfumar y para darle brillo al rostro del hombre, para lubricar la piel, para múltiples funciones. He de dejar mi aceite que alegra a los hombres y a Dios para ser rey sobre ustedes de Siquem, ¿no? Después de ir con el olivo y después de ir con la higuera, por último van con la vid, que da vino y también alegra a Dios y a los hombres, a Dios, porque en el tabernáculo de reunión se usaba el vino para las libaciones, una práctica frecuente en el sacerdocio. A los hombres no solo los ponía alegres, sino que los sigue poniendo alegres. Si no, acuérdate de tu papá, de tu abuelo y de tu tatarabuelo. Entonces, como no encontraron los árboles rey en estas plantas importantes, se fueron con la zarza. Reina sobre nosotros. ¿Y qué respondió la zarza? Si en verdad me elegís vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los árboles del Líbano. Esa zarza, en la fábula de Jotam, esa zarza era Abimelec, porque la zarza se distingue en la Biblia por ser una planta que no da frutos, sino solo da espinos. Por eso la zarza es la planta más usada en el Antiguo Testamento para hacer fuego, para hacer fogatas, para la leña. Solo produce espinos. Busque zarzas o, en su caso, cardos, que es el equivalente. Son plantas espinosas y que no dan fruto. Ahí es donde los de Siquem fueron a refugiarse. Y dijo en la fábula: bien se han hecho correctamente ustedes, los de Siquem, al haber matado a mis hermanos, y refugiarse en Abimelec, que es mi medio hermano. Bien que les dé sombra. Si hicieron bien, que los cobije, pero si hicieron mal, que fuego salga de la zarza y los consuma. Si usted continúa leyendo la historia en casa, se dará cuenta que Dios envió un mal espíritu sobre sobre Abimelec y sobre los de Siquem, y Siquem destruyó a Abimelec, y Abimelec destruyó a los de Siquem. Digamos que salió fuego, como dijo Jotam en su fábula. La vida de Abimelec terminó de una manera muy vergonzosa. ¿Alguien sabe quién mató a Abimelec? Una mujer mató a Abimelec. Es más, era tanta la vergüenza de Abimelec que moribundo le dijo a su escudero: saca tu espada y mátame, porque van a decir que me pega mi mujer, que mi mujer me controla. Era vergonzoso que una mujer hubiera matado a un hombre. Fuego salió de la zarza y consumió a los de Siquem. Esa es la fábula. No encontramos, repito, la explicación, pero conociendo estos símbolos y leyendo el desenlace de la historia, usted dirá: aquí está muy claro el significado de la fábula. Ahí vemos que ¿quiénes hicieron la personificación? Árboles, correcto. Árboles. La zarza, la vid, la higuera, el olivo, los árboles del Líbano. También los árboles del Líbano son muy citados porque se distinguían por su belleza. Eran árboles muy altos, muy frondosos y con una copa cónica. Por eso los árboles más bonitos, más representativos de la nación de Israel son los árboles del Líbano. Muy bien, ya tenemos aquí entonces la explicación de esta fábula del reinado de la zarza. ¿Quieren ver otra fábula? Vamos a ver la del cardillo del Líbano en Segunda de Reyes 14. Pero para remachar más el clavo de lo que acabamos de estudiar, ¿alguien pudiera decirnos de una manera muy resumida cuál fue la moraleja en la fábula anterior?
Lo vimos en Eclesiastés. El que cava hoyo, caerá en él. El mal que le hacemos a otros se nos va a regresar. Y el mal que le hizo Abimelec a sus medios hermanos se le regresó por medio de los de Siquem. Y el mal que hicieron los de Siquem al ayudar a Abimelec se le regresó a Siquem. Esa es la moraleja. El mal que le hacemos a otros siempre se nos regresa. Por eso el Señor Jesús, nuestro Maestro, de manera sencilla y entendible nos dice, queriendo evitarnos ese daño: lo que quieres que te hagan a ti, hazlo tú con los demás. Hazlo tú a otros. Si quieres que te hagan el bien, haz el bien. Si no quieres que te hagan el mal, no les hagas el mal. El efecto boomerang. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es la siguiente fábula. El cardillo del Líbano. Segunda de Reyes 14, solamente 2 versículos, 8 y 9. ¿Alaban a Cristo? Dice en el versículo 8: entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron al cardo. Esa es la fábula, muy cortita, pero tengan por cierto que, aunque usted no la entienda, Amasías la entendió. Para situarnos un poquito más en el contexto de esta historia y poder hacer unas conexiones sin ampliar tanto, vamos a leer ahí en el versículo 10. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Muy bien. Nuevamente, si usted lee la historia en casa, recordará, si ya la leyó y la ha releído, recordará que Amasías es hijo de uno de los mejores reyes que ha tenido Israel, Joás. Joás fue uno de los mejores reyes porque desde un inicio fue guiado por el sacerdote Joiada. Joás estuvo escondido durante el reinado de Atalía, una de las mujeres más perversas que puede haber. Si usted pensaba que usted era la número 1, hay todavía quien le gana. Tremenda esta mujer. Destruyó la descendencia real, los hijos de Ocosías. Hubiera acabado con toda la descendencia, a no ser porque el sacerdote Joiada escondió a Joás por 7 años. Después lo saca, derrota a Atalía, Joás tiene su reinado y tiene a su hijo, a quien le hereda el trono, Amasías. Por lo tanto, tenía buenos principios Amasías cuando comienza su reinado, aunque la Biblia nos dice que no fue del todo perfecto porque no anduvo completamente en los caminos de David. Pero el Señor le dio victorias importantes. Mató 10,000 edomitas en un enfrentamiento, una cifra no insignificante. Y al tener esa victoria, él sentía que podía seguir conquistando y venciendo. Así es que en aquel tiempo los dos reinos, el reino del norte, Israel, estaba en guerra con el reino del sur. En el reino del norte estaba gobernando Joás, lógicamente no el padre de Amasías, porque luego nos confundimos un poquito, porque encontramos hombres con el mismo nombre en determinadas épocas
y ahí empieza la confusión, pero es tan normal como hoy en día que hay muchos Pedros, muchos Juanes, muchos Andréses, muchos Víctors, hay muchas personas así. Y el rey de Israel llevaba el mismo nombre que el padre de Amasías, Joás, pero este Joás era hijo de Joacás, rey de Israel. Así es que Joás tenía parte del territorio de Israel controlado y Amasías quería recuperar tierras. Así es que le envió un mensaje y le dice: vamos a vernos las caras. Traduciendo esas palabras es: vamos a ver de quién está hecho, de qué material está hecho cada uno de nosotros. Y así es que para darle la respuesta, Joás le envía una fábula, bien cortita. Ya se me olvidó la fábula. ¿Qué dice la fábula? A ver, léala, no se asuste, ahí está todavía. Nadie la ha borrado. Ahí en el versículo 9, el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano. El cardo, dijimos que el cardo entra en la misma categoría que la zarza. Es una planta que da espinos. Bueno, es una planta que no cualquiera agarra, ni cualquiera se mete con las zarzas. Ahí se está representando Joás mismo. Él es el cardo que está en el Líbano. Y el cedro vendría a ser Amasías, correcto. Así es que el mensaje del cardo, el mensaje de Joás a Amasías es: da tu hija por mujer a mi hijo. Le estaba echando el ojo Joás a Amasías como consuegro. ¿Sí está bien? Aquí dice, ¿por qué dicen que no? ¿Qué dice ahí? A ver, léalo. Da tu hija por mujer a mi hijo. Si el cardo es Joás y el cedro es Amasías, si vamos bien, o por eso voy lento, para que ustedes lo atrapen, y ni así lo atrapan, ¿verdad? Pero por eso vamos despacio. Le estaba echando el ojo para que fuera su consuegro. El mensaje es: dame a tu hija, la quiero para mi hijo. Y luego la fábula agrega otro elemento más. Dice, es punto, ya es otra frase, punto y seguido. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron al cardo. Las fieras, el ejército de Joás, atravesaron hasta el Líbano y destruyeron al cardo. Ahí está la fábula. La moraleja no está detallada, pero sí aparece ahí lo que le quiere decir Joás a Amasías. Vea el versículo 10. Ciertamente has derrotado a Edom, porque ¿cuántos edomitas mató? 10,000. Y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues por tu victoria, mas quédate en tu casa. ¿Por qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? ¿Por qué te metes con el cardo? Está bien, ya tuviste tu victoria, ya venciste, gloríate, festéjalo, pero no salgas de Judá. No salgas de Judá, porque si te atreves a salir, las fieras del Líbano cruzarán y hollarán al cedro. Le estaba advirtiendo. Si usted continúa leyendo la Biblia, se dará cuenta que Amasías no escuchó la fábula, fue y lo enfrentó y murió en batalla. Lo destruyó y destruyó también su ejército Joás, rey de Judá. Le pasó exactamente, idéntico, como le pasó al rey Josías, el último rey levantado por Dios en Israel. Si mal no recuerdo es Segunda de Reyes 25, pero a Josías el mensaje se lo envió Faraón. Quédate quieto,
no me enfrentes, esto es de parte de Jehová. Pues Josías no entendió y fue y enfrentó a Faraón y murió precisamente en esa batalla. Bueno, murió enfermo de los pies, pero fue derrotado en esa batalla y seguido de eso vino su muerte. Así es que la fábula la entendió muy bien Amasías. ¿Y cuál es la moraleja de esta fábula? La moraleja aquí es la soberbia. Es lo que dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento está la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Se ensoberbeció Amasías. El hecho de que Dios le hubiera dado una victoria no quería decir que él podía enfrentar a cualquiera. Pero él se sintió que todo lo puede. Por cuanto he alcanzado estos puestos, por cuanto he pasado tantos exámenes, por cuanto me memorizo las cosas muy fácilmente, todo lo puedo y creemos. Y nos sentimos que el mundo nos va a abrir paso mientras caminamos. La soberbia. El Señor le mostró que no eran las cosas así. Una victoria, un triunfo, un logro no significa que todo lo podemos. Si él se hubiera detenido a escuchar a su contrincante, a Joás, todavía hubiera vivido más años, pero se ensoberbeció tanto. Esa es la moraleja, ahí en la fábula. Cuidado, porque las fieras cruzan el campo. Y el cedro, por muy hermoso que sea, será pisoteado. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Salgamos de las fábulas y vámonos hacia las parábolas. Vamos a pasar a la parábola de las más conocidas en el cristianismo, la higuera estéril. Parábola de la higuera estéril está en Lucas capítulo 13. Bendito el Señor por siempre. Y vamos a leer del versículo 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Cómo sabemos que es una parábola y no una fábula? A ver, mi hermano Adán. Porque los acontecimientos y las cosas o lo que se usa son reales o posibles. Correcto. Se pueden llegar a dar. Muy bien. Son reales, puede haber un hombre que tenga al cuidado un plantío de árboles, puede ser que envíe a una persona a revisar el fruto o recoger el fruto, puede ser que se disponga a cortarla. No hay nada que sea mítico aquí, sino que puede acontecer. ¿Es posible o es real? Muy bien. ¿Alaban a Dios? ¿Y la parábola tiene o no tiene una moraleja? Bueno, esta es muy sencilla de interpretar porque sabemos que los árboles en muchos pasajes están representando personas. Tenemos pasajes donde el Señor habla de aquella higuera que va a reverdecer antes de su venida. Mateo 24. Y cuando la higuera reverdezca, sabremos que el tiempo está cerca. Aquella higuera está representando a personas, Israel. Y podemos citar mucho más. Por lo tanto, aquí es muy sencillo interpretar que la higuera es nuestra hermana Gloria. Una higuera representa a un cristiano. Y los árboles que tienen que dar fruto representan cristianos porque nosotros los cristianos, recién tocamos este punto, estamos puestos para dar fruto.
para llevar fruto. Así es que Jesús nos quiere decir en esta parábola que un cristiano se convierte, después de ser un pecador, simbólicamente se convierte en una higuera y tiene que dar fruto. Dios espera que dé fruto, nosotros lo analizamos desde el ángulo de los denarios y las dracmas. ¿Recuerdan? Se les da un denario, ¿cuántos tienen que traer de regreso? Si se les da 2 denarios, ¿cuántos tienen que traer? 5 denarios. Dice el Señor, te quiero trabajando, dame fruto. Allí es representado el fruto con dinero, aquí es representado con higos. El higuero, el viñero quiere higos, quiere recoger un fruto del árbol. Y cuando vino aquí el viñador y no encontró en esta higuera el fruto, entonces dijo, échalo para afuera. Aquí nada más viene a calentar banca, nada más viene a comerse el pan de los hijos de Dios, viene a sentir compañerismo, a traer sus problemas, pero no da nada a cambio. Córtalo. Pero hubo ahí, aparece en la parábola, un intercesor. Alguien que iba a trabajar sobre ese cristiano inútil para ver si daba fruto. Porque en el caso de algunos sí tienen remedio y en el caso de otros no tienen remedio. Esto lo escuchamos el domingo pasado, ¿no? Nada más que usamos también otro símbolo. ¿Alguien recuerda qué símbolo se usó en el sermón del domingo pasado? El cinto. Hablamos de los que no son hermanos que estén haciendo algo o dando algún fruto. ¿Qué tipo de cintos son? Cintos podridos. Mientras hay otros cintos que gracias a Dios están ahí trabajando, deteniéndole los pantalones a alguien o sirviendo para corregir a los niños o para lo que sea. El cinto sirve para muchas cosas. Entonces aquí la parábola es sencilla, se usaron elementos reales, se transmite un mensaje real, hay una narrativa, nada es mítico, nada se tiene que personificar, nada se personifica porque todos son personas. Los animales los tenemos que personificar porque no son personas. Los objetos las tenemos que personificar porque no son personas. Pero en la parábola todos son personas, así es que no hay nada que personificar. ¿Ve qué sencillo? Vamos a otra parábola. Vamos a la parábola de árboles muertos. Repitan, árboles muertos. Nos vamos al penúltimo libro de la Biblia, Judas. Y en Judas, siendo que es un solo capítulo, vamos a leer los versículos 10 al 13. Y también aquí, en este pasaje, se va a condenar a un grupo de pseudo cristianos o así llamados creyentes. Serán personificados por la narrativa en donde se menciona árboles muertos. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Como se da cuenta, es abundante la cantidad de símbolos que usa aquí Judas, pero en su lista, aparte de estrellas, de ondas, menciona este tipo de personas.
son árboles otoñales. Sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Qué nos quiere decir Judas con estos símbolos? Árboles otoñales. Cuando usted investiga qué son los árboles otoñales, estos se distinguían y hasta nuestros días se distinguen porque son árboles muy pintorescos, muy hermosos. De hecho, se usan mucho en la publicidad, en calendarios, paisajes, pinturas. Si se trata de pintar un árbol, el árbol más hermoso que se puede pintar es un árbol otoñal. El color de sus hojas es inigualable. Y así es como quiere describir Judas a un grupo de personas que se dicen cristianos. Son árboles otoñales. Por fuera se ven como verdaderos cristianos. Muy bonitos. Pero dice que están 2 veces muertos, no dan fruto y serán desarraigados. Lo mismo que dijo Jesús, pero aquí Judas nos lo plantea desde otro ángulo. Un tipo de cristianos que solo está de inútil. ¿Alaban a Dios? Aquí no es una fábula, es una parábola. Porque la narrativa se basa en hechos reales y posibles. Tenemos en la botánica, en realidad tenemos árboles que no dan frutos. Son otoñales, pero no dan ningún fruto. Su aspecto nada más es lo que cuenta, la estética, se ven bonitas, pero Dios no se conforma con que nos veamos como cristianos, sino el verdadero cristiano está dando frutos. Puede ser orando, ayunando, compartiendo, puede ser aportando algo para la obra, pero el fruto de cada cristiano es lo que indica que es un árbol con vida. De otra manera, son árboles muertos. Muy bien, estas son 2 de las muchas parábolas que Jesús usa, los apóstoles usan, y también cité 2 de las pocas fábulas. Hay más fábulas. Encontramos fábulas contadas por Pablo, fábulas contadas en el Antiguo Testamento por otros reyes, y aunque son pequeñas, algunas sí viene de inmediato el significado, otras usted encontrará el significado si encuentra de una manera sencilla lo que es la representación del símbolo. Por lo tanto, podemos concluir nuestro tema en que los árboles en la Biblia hablan. Pónganse de pie. Esto nos ayuda al entrar en parábolas o mensajes que no son del todo claros, sino son representativos en la Biblia. Nos ayuda a detenernos más, a analizar, porque cuando lee uno de corrido, pues se le escapan todas estas cosas. Pero cuando uno lee y medita y trata de interpretar lo que es el significado de la parábola, por ejemplo, encontramos también dentro de esa lista de diferentes formas, dentro de la estilística bíblica, encontramos también los enigmas. También están los enigmas. Sansón por ahí les da un enigma a los filisteos para que ellos lo resuelvan. ¿Cuántos lo recuerdan? Y así, diferentes estilos nos van a ayudar no solo a comprender, sino a enriquecer nuestra manera de compartir la palabra de Dios. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a agradecer a Dios. ¿Recibió usted su porción el día de hoy? Muy bien, pues agradézcale al Señor que Él fielmente nos ha dado ese pan que ha prometido a los que tienen hambre. Todo aquel que tenga hambre será saciado, dice su palabra. Bendito el Señor por siempre. Padre, ciertamente este tipo de estudios será de ayuda para aquellos que son amantes
de escudriñar las Escrituras, buscar aquellas pepitas de oro, revisar esos tesoros que tú tienes guardados y escondidos, ya que cuando tú hablas en parábola o en fábula, mientras revelas a un grupo escogido, a otro les escondes tus verdades. Por eso se inquietaron los apóstoles y preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y tú respondiste: para que viendo no vean, oyendo no entiendan y se conviertan. Somos privilegiados, Señor, a ser una iglesia escogida a la cual le descifras los misterios. Bendito eres por siempre. Por eso te alabamos y te glorificamos, por todos los dones maravillosos que nos has dado. Señor, despierta el apetito de aquellos hijos tuyos que son flojos para la lectura, de aquellos que tardan en abrir su Biblia o aquellos que leen muy poco. Señor, ayúdales, ya que encontramos en tu santa palabra abundancia de misterios enriquecidos, Señor, por la revelación que nos diste a través de tu profeta. Gracias, Señor, por el pan recibido el día de hoy. A ti la gloria y la honra por siempre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.